amigos que nos acompañan en estas reuniones, quisiera invitarles a leer en segunda carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer en el capítulo 4, el versículo 5. Segunda de Corintios 4, 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hasta ahí por el momento la lectura de la palabra del Señor. Pablo escribe esta carta a personas de Corinto, una ciudad pecadora. Era un puerto en aquel tiempo, y sabemos nosotros todos los vicios hasta el día de hoy, las corrupciones que hay en las grandes ciudades y especialmente en los puertos, que son ciudades de tráfico, de intercambio, donde llegan extranjeros, son lugares de paso para los marineros. Se producen muchos pecados en los puertos. Corinto era un puerto, Corinto era un puerto. Y sabe que el Señor, en su bondad, en su misericordia, rescató personas. Y hay 2 libros escritos a la iglesia allí en Corinto. 2 libros, 2 cartas. Pablo quería mucho a estos hermanos. Algunos a veces flaqueaban en su fe. Pablo les habla, en algunas oportunidades les habla fuertemente. Estos hermanos se habían convertido de la oscuridad, de las tinieblas, a la luz admirable de nuestro Señor, pero a veces tenían el deseo de volver. Dice uno de los versos escritos a estos corintios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y escucha a continuación, dice: y esto erais algunos, y esto erais algunos. Desde ese lugar, desde esos pecados sombríos, oscuros, vidas totalmente depravadas, habían salido los santos de la iglesia de Corinto. Es que Dios no está buscando gente perfecta, amigo. Es una de las cosas que queremos que tú entiendas. Dios no está buscando gente perfecta, gente que se considere sana. El mismo Señor Jesucristo dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, y es algo tan lógico. Por lo tanto, si tú te consideras una persona buena, que no tienes necesidad de que se te predique el Evangelio, que tú piensas que vas a ir al cielo por tus obras, porque entregas tu dinero a la iglesia, porque ayudas a tu comunidad, si tú piensas que eso te da entrada al cielo, este mensaje no es para ti. Te falta la convicción de pecado todavía. Estas personas habían tenido esta convicción de pecado, eran idólatras a todas luces, eran fornicarios, afeminados, se echaban con varones, eran adúlteros, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Ese era el currículum que tenían los hermanos de la iglesia de Corinto. ¿Y cómo se realiza este milagro? Fue el versículo que hemos leído.
2 Corintios 4, 5. Pablo no se predicaba a él mismo, no predicaba de su vida intachable. Pablo tenía una vida intachable, adelantaba a todos en el judaísmo, era fariseo, era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Era un hombre, podríamos decir, intachable, según los ojos nuestros humanos. Pero él no andaba predicando de su vida, de lo intachable, de lo sabio que era. Predicaba al Señor Jesucristo, a quien dio su vida por estafadores, por maldicientes, por personas de mala vida. El Señor Jesucristo, Él es el perfecto, Él es el santo, el puro, sin mancha, sin contaminación, apartado de los pecadores, que cuando le maldecían no respondía con maldición. Es el Señor, que dijo el Señor a los que lo acusaban, lo perseguían: ¿quién me redarguye de pecado? Y sabe que todos guardaron silencio, no hay nadie que hubiera podido redarguirle de pecado alguno, porque él no cometió pecado, fue una persona santa, pura, sin mancha. Ese es nuestro Señor. Y el verso 6 dice: Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y ahí tenemos la persona de Jesucristo, la faz de Jesucristo, la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad, que Dios haya sido manifestado en carne. El Señor Jesucristo, el mismo Dios, hecho hombre, anduvo entre los hombres. Él es la imagen del Dios invisible. Y él obedeció en todo a su Padre. Y Dios creador de los cielos y la tierra, ¿qué dijo respecto al Señor Jesucristo? Este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. El Señor Jesucristo no vino a abolir la ley, él vino a cumplir la ley. Y sabe que cumplió todos los mandamientos que se esperaba de un judío. Él cumplió todo, cumplió todo. Ningún otro como él cumplió la ley. Dios nos habla de la luz. Dice que él alumbró este mundo de oscuridad. ¿Y qué nos dice el Evangelio según Juan? Nos dice que el Señor Jesucristo es la luz. Yo soy la luz del mundo. Él es la luz y se presenta como la luz. Dios vio este mundo lleno de maldad, de oscuridad, de tinieblas, producto de la lejanía del hombre de Dios y de las cosas de Dios. Y vemos también cómo dice el mismo Juan: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia, la gloria, la manifestación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4:6 hemos leído. Este verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, fue lleno de gracia y lleno de verdad, y vimos su gloria, dice el apóstol Juan, y él lo puede decir porque recordemos que era uno de los que estaba en el monte santo, en el monte de la transfiguración, donde estaba Pedro, donde estaba Juan, donde estaba Jacobo, y pudieron ver, el Señor descorrió un poco el velo
y pudieron ver su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Concuerdan los relatos, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿No te llama la atención que este mundo cada día está en oscuridad, que va de mal en peor, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, que hacen leyes no para favorecer a la mayoría o favorecer al pueblo, hacen leyes para sus perversidades, para hacer con libertad sus pecados y cometer sus transgresiones y fechorías y cosas de las cuales nos avergonzamos de hablar en público. Son leyes que hacen para que sus pecados sean legales. Ese es el mundo que vivimos, en oscuridad, en depravación. Pero el Señor, Dios, la luz de este mundo, resplandece en el mundo. Pero ¿sabe lo triste? Dice Juan también que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y esto es lo normal. A la gente le gusta la oscuridad y la depravación de este mundo. No quieren nada que tenga que ver con Dios. Vi un hombre de Dios predicando la palabra, predicando lo bueno, y le rodearon personas que les gustan las tinieblas, que les gustan las obras pecaminosas, y comenzaron a hacer ruidos extraños, como animales le ladraban a este predicador. Terrible, terrible a lo que hemos llegado, porque las personas se alejan de la luz, aman más las tinieblas que la luz. Y Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿qué puede hacer? Dice, es el que resplandeció en nuestros corazones. Eso es lo que hizo Dios con los corintios. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Eso es lo que Dios hizo conmigo. Dios lo puede hacer contigo. No somos perfectos. No nacimos cristianos. Somos personas pecadoras que hacemos lo que la Biblia dice, esto es pecado, y nosotros lo cometemos. Pero en un momento de nuestra vida escuchamos que Dios por estos pecados nos condenaba y nuestros pecados nos llevaban al infierno. Nuestras acciones nos llevaban a la condenación y nos reconocimos pecadores. Reconocimos nuestras maldades, que justamente merecemos el infierno y la condenación. Y fue ahí cuando Dios, en su soberana voluntad, nos mostró la buena noticia, nos mostró el Evangelio, la buena noticia. Y escuchamos que a pesar de ser pecadores, a pesar de nuestras maldades que habíamos cometido, a pesar de nuestros pecados que habíamos cometido a lo largo de nuestra vida, había una oportunidad que hablaba del perdón de pecados. Y esa oportunidad era dada por Dios, que nos decía, venid a mí todos los que estáis cansados, trabajados, que yo os haré descansar. En un momento de nuestras vidas buscamos al Señor porque nuestras almas estaban cansadas de nuestros actos pecaminosos. Había convicción de pecado. Sabíamos que nuestros actos merecían la condenación y el infierno. Pero escuchamos aquella voz celestial de que en Cristo Jesús hay perdón por la sangre de Jesús, hay perdón por su muerte en la cruz,
proclamar que hay perdón, para todos el perdón, los que acuden al Señor Jesús. ¿Quieres tener la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados? Bueno, Dios lo hizo todo ya, todo está hecho. El Señor dijo en la cruz, consumado es, tetelestai. En el original es una sola palabra, tetelestai. Todo está listo, todo está consumado. No hay nada más que hacer. No hay procesiones que hacer. No hay mandas que realizar. Está todo consumado. Y Él es el Dios de los imposibles. Él manda que de las tinieblas que había en nuestro corazón, la oscuridad que había en nuestro corazón, en nuestra mente, de las tinieblas resplandeciese la luz. Y resplandeció en nuestros corazones. Es que el corazón del hombre es malo desde su juventud, dice la palabra. Desde que nacemos en este mundo, traemos la contaminación del pecado que oscurece nuestra vida, un corazón oscurecido, un corazón entenebrecido. Pero se puede solucionar esto con la muerte de Jesucristo en la cruz. Dios puede hacer que resplandezca en nosotros, en nuestros corazones, que se ilumine la mente y nuestro conocimiento de la gloria de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Él anduvo en este mundo, era Dios andando, caminando, sus palabras, todo Él. El Dios creador, por dar algún ejemplo, el creador de los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas, en un momento sus discípulos lo despiertan en una tempestad en medio del mar de Galilea, y Él se levanta y le habla al viento, calla, enmudece. Se calmó el mar, el viento, y hubo gran bonanza, gran tranquilidad. ¿Está tu alma agitada? ¿Está tu alma entenebrecida? ¿Agitada por toda esta revolución impía del mundo? Bueno, podemos encontrar paz y descanso y tranquilidad en nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí, dice Él, venid a mí. ¿Quieres tú tener esta paz, esta tranquilidad, el perdón de pecados? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.